Cordial saludo. A continuación se va a desarrollar la actividad 5, que consiste en la sustentación de los temas de las unidades 1, 2 y 3 del curso Microondas. Es presentado a la tutora Catalina Ivet Córdoba. Pertenecemos al grupo 4 y lo integramos Octavio Andrés Montoya, Álvaro Hernando Camacho, Edwin Yesipa Casira Reina y quien les habla, Juan Manuel Ortiz. Se abordarán en la unidad 1, denominada Generalidades de microondas, los temas correspondientes a los conceptos básicos de comunicaciones por microondas, espectro radioeléctrico, dividendo digital y aplicaciones de las comunicaciones por microondas. En la unidad 2, denominada dispositivos de un sistema de comunicaciones por microondas, se tendrán presentes entonces los temas de antenas y repetidores para comunicaciones por microondas, torres para comunicaciones por microondas, IDU o DU, interfaz IDU o DU. Y finalmente la unidad 3, llamada aplicaciones de microondas, se tocarán los temas de enlaces terrestres, enlaces satelitales, calidad de radioenlaces y dispositivos de medición. Estas tres unidades además se van a relacionar eh, con respecto al proyecto que se realizó a lo largo del curso. Cordial saludo, mi nombre es Juan Manuel Ortiz. Vengo a sustentar los temas correspondientes a la unidad 1. Temas como lo son las generalidades de las microondas, conceptos básicos de comunicaciones por microondas y el espectro electromagnético. Bueno, dentro de las generalidades de las microondas vamos a encontrar diferentes variables que tienen las ondas. Variables como el periodo, que pues en términos sencillos es el tiempo que dura un ciclo de la onda en volver a comenzar. Es muy importante, debido a que si recordamos, la frecuencia es el inverso al periodo. Entonces, más adelante vamos a analizar cómo la onda, dependiendo de si la frecuencia es mayor o menor, va a tener una clasificación en las diferentes bandas de microondas. También tenemos los frentes de onda. Los frentes de onda son muy importantes para estudiar la energía que propaga una onda, y esta depende del número de dimensiones en que se esté propagando. Entonces tenemos frentes de onda unidimensionales, como son los frentes planos, que nos va a propagar en un solo sentido, en una sola dirección. Tenemos también los frentes de onda bidimensionales, como los frentes de ondas circulares, que ya entonces la propagación se realiza en dos direcciones. Y por último tenemos los frentes de onda tridimensionales, o también llamados esféricos, que se propagan en tres direcciones, y es allí en donde nosotros encontramos como ejemplo las ondas electromagnéticas. También tenemos la longitud de onda, que describe cuán larga es la onda, representando la distancia real recorrida de esta onda. También es muy importante esta longitud, porque también nos va a ayudar a la clasificación, dependiendo de lo larga o de lo corta que sea esa longitud de onda. Tenemos también la velocidad de propagación, que es la velocidad con la cual viaja una onda, y pues, también va a depender del medio en el cual se propague. Matemáticamente va a ser el producto entre la longitud de onda y la frecuencia. Y por último tenemos la polarización, que es un fenómeno de las ondas electromagnéticas en el cual el campo eléctrico oscila en un plano denominado plano de polarización. Entonces allí encontramos tres tipos. El tipo de polarización lineal, que es cuando la señal polarizada en forma lineal oscila de manera horizontal o vertical en un plano mientras viaja. Es allí donde encontramos un claro ejemplo, las antenas de radio convencionales, antenas dipolo, e inclusive también las mismas antenas Wi-Fi que tenemos en nuestros hogares. También tenemos la polarización circular, que consta de dos ondas electromagnéticas, como lo vemos en la imagen, perpendiculares, con una diferencia de fase de 90 grados. Y también tenemos la polarización elíptica,
que tenemos también el mismo desfase, pero ya las ondas van a tener amplitudes desiguales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los conceptos básicos de comunicaciones por microondas. Las microondas son ondas electromagnéticas que están definidas entre 1 GHz y 300 GHz. En algunos libros, nos habla de que inicia de los 300 MHz y eso va a depender eh, del autor. Eh, También nos habla de longitudes de onda que van entre 30 centímetros y 1 milímetro. Estas ondas van a ser parte del espectro de alta frecuencia, van a tener usos como lo son en radares, en telefonía, en televisión, en astronomía y para comunicación satelital, en donde se transportan pues en línea recta las microondas desde el aparato transmisor hasta el aparato receptor. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, tiene la ventaja de tener una alta velocidad de comunicación, alta calidad de señal, conexión permanente, mayor ancho de banda y mayor disponibilidad de canales. Eh, ¿Qué desventajas puede presentar las microondas? En los enlaces terrestres, cualquier obstáculo, llámese edificios, árboles, montañas, que interfieran en esa línea de vista, nos va a afectar la comunicación de nuestra microonda. También las microondas sufren de atenuaciones debido a las condiciones atmosféricas. Entonces vemos que se pueden ver afectadas por gases, por vapores, por lluvias, dependiendo de las condiciones climáticas en donde tengamos montado nuestro enlace. También, a pesar de que los costos en medios de transmisiones son nulos, porque pues, a ver, son microondas, las estructuras en donde van a estar montadas sí nos van a representar un costo. Entonces, entre mayor sea la torre, pues mayor va a ser el costo de esa implementación. Eh, en cuanto al espectro radioeléctrico, tenemos por definición que es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. Entonces vemos en la imagen eh, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, los visibles, los infrarrojos, las microondas y las de radio. Entonces, las radiocomunicaciones por microonda se trata de transmisión de datos o de voz a través de estas frecuencias, situándonos en las microondas. A su vez, según la nomenclatura radar, que es la nomenclatura americana, vemos que hay una clasificación de bandas en donde encontramos nuestras microondas. Vemos entonces la clasificación L, S, C, X, K, U, K, K y MM. Dentro de las tres primeras vamos a encontrar que se utiliza generalmente para comunicaciones móviles por satélites. Mientras que de la X a la MM se trata más de temas gubernamentales o temas militares, también comunicación de microondas vía satelital. Eh, a su vez, una parte bien importante en cuanto al espectro radioeléctrico es la forma como se disponen de este tipo de espectro. Para dar solución al requerimiento en el uso de las radiocomunicaciones, en cuanto a esas licencias para el uso de estos espectros, la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, eh, generó unos mecanismos para asignar entonces este espectro radioeléctrico. Tenemos entonces, por un lado, la prioridad por orden de solicitud, que es dependiendo del orden como llegan las solicitudes, así se va asignando entonces ese espectro radioeléctrico. También tenemos por concurso, que es un mecanismo utilizado para determinar qué solicitante tendrá acceso a la cantidad de espectro limitada dependiendo de la propuesta que presente. De allí también se deriva el concurso por oferta financiera, que es cuando ya influye el factor económico.
Entonces, va a ganar el usuario que más oferte, pero siempre y cuando también cumpla los criterios y requerimientos exigidos. También tenemos la subasta, que va a representar una forma de asignación eh, en la que los solicitantes van a determinar el valor a cobrar. El precio, ese valor de ese espectro, queda determinado dependiendo del mercado. Y por último tenemos por sorteo, que este mecanismo puede aplicarse a un gran número de solicitantes y se basa pues en la selección de los ganadores que se realizan por medio de una rifa al azar. Bueno, relacionando los temas anteriormente citados con el proyecto que se ha venido desarrollando a lo largo del curso de microondas, pues haciendo un recorderis, este proyecto consiste en el diseño de un radioenlace para llevar el servicio de Internet desde la alcaldía de Soacha hasta un sector denominado Altos de la Florida. En este sector se encuentra una aula polivalente que es donde se va a implementar esta sala de informática. Eh, a simple vista, eh, viendo el diagrama topográfico, vemos que la alcaldía de Soacha va a estar muy por debajo del sitio de Altos de la Florida, más o menos alrededor de unos 200 metros. Entonces vemos la importancia de aplicar el concepto de polarización acá. Se escogió la polarización vertical debido a esa diferencia en ese perfil de altitud. También podemos acá nosotros hablar de la banda en la cual se va a trabajar el radioenlace. Entonces se escoge una banda de 5 GHz porque es una banda libre. Aquí en Colombia tiene poca interferencia. Generalmente eh, en Colombia se trabajan en las bandas de 2.4 GHz. También está el tema del dividendo digital que se utiliza muchísimo eh, para el tema de comunicaciones en las bandas de 700 MHz, 900 MHz. Eh, ¿Por qué también se nos hace llamativo trabajar en la banda de 5 GHz? Bueno, porque el gobierno colombiano en el documento COMPES 3371, en donde se especifican los lineamientos de política para la utilización eficiente de la tecnología de banda ancha inalámbrica, nos habla de que esta banda, comprendida entre 5.725 a 5.850 GHz, es una banda que va a estar exenta de licencias. Entonces va a ser aún más llamativo. ¿Qué otra cosa podemos hablar con respecto a los temas que se mencionaron? Eh, por, por topografía también vamos a vernos enfrentados, eh, eh, aparte de la altura, que es un ambiente en donde se presentan mucho sol, eh, muchos gases, eh, por lo cual va a incidir mucho el tema de las pérdidas por estas condiciones. En ciertos momentos del año, entre los meses de abril a junio, hay gran cantidad de lluvias, entonces también vamos a tener también influencia de esto. Pero bueno, a medida que se vayan desarrollando los temas que vienen, vamos a ir entonces explicando acerca de esto. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeros. El siguiente video se presenta para la sustentación de 3 temas comprendidos entre las unidades 1 y 2. Mi nombre es Dr. Andrés Montoya, estudiante de ingeniería. Dentro de los temas a exponer tenemos el dividendo digital, aplicaciones de las comunicaciones por microondas, dispositivos de un sistema de comunicaciones por microondas. Entonces vamos a iniciar.
Tenemos el dividendo digital. ¿Qué es? Resulta que este es el proceso en el que se reduce el espectro radioeléctrico que está dedicado a la televisión analógica para obtener una mayor eficiencia de las emisiones de la televisión digital. El resultante del espectro se asigna a las telecomunicaciones. Entonces, en la gráfica podemos ver el ancho, digamos, el espectro de onda electromagnética para la televisión analógica en color rosado. Acá, todo el ancho de banda que tiene, y cuando inicia el dividendo digital tiene una disminución, mientras la televisión digital tiene un incremento, dando así como resultado una franja libre del espectro electromagnético para ser asignado a la comunicación. Como la televisión analógica se encuentra en la banda UHF entre los 470 y los 862 MHz, tiene correspondientes los canales 21 al 69. Como vemos acá en esta gráfica, la barra roja, la superior, del canal 21 al 69. El dividendo digital que permite disminuir el número de canales asignados a la televisión analógica para que se reduzcan estos y pasen a la televisión digital. Esto que permite que por cada canal que excede la televisión analógica, donde se realiza una sola transmisión, en la televisión digital, por cada canal se pueden realizar una transmisión hasta de 7 canales de televisión. Entonces, este dividendo da hasta el año 2015 una disminución de 9 canales en la división digital y el resto para la televisión por TDT. Se pretende en los próximos años hacer una disminución aún mayor, un segundo dividendo, disminuyendo esto hasta los 48 canales, del 21 al 48, aumentando así el rango de frecuencia desde los 694 hasta los 862 MHz, que sería un espectro que se asignaría a la frecuencia de comunicación. Bueno, aplicaciones de las microondas. Dentro de las aplicaciones de las microondas tenemos varias. Entre ellas están las telefonía, la televisión, el tráfico, la navegación, las comunicaciones y el radar. Como vemos en la imagen, la aplicación de una de las microondas es una utilización para radar, para detectar la ubicación de objetos a grandes distancias. En este caso los de aviones. También pueden ser utilizados el radar para navegación, para detectar zonas costeras. Y pues ya las más comunes en las que hemos estado involucrados todos, creo que desde niños, es la radiodifusión, los programas de radio, en la emisión que todos escuchamos alguna vez. Dentro de las telecomunicaciones están las comunicaciones por satélite o punto a punto. En la gráfica izquierda vemos una comunicación satelital de unas estaciones terrestres que utilizan un satélite para transmitir la señal. Esa es una comunicación a gran distancia. En la figura derecha vemos unas antenas, una antena satelital, la inferior izquierda, y las antenas en las torres para radiocomunicación. La telecomunicación es punto a punto, que
que son pues una de las más comunes y más fáciles de implementar. También tenemos que las aplicaciones por microondas pueden ser utilizadas con sensores para hacer radiometría o radarmetría. Esto significa que podemos hacer mapas topográficos de los terrenos por medio de las microondas. ¿Sí? Esto ya se hace por medio de aviones que colocan el sensor en su base o por medio de satélites del espacio que barren todo el terreno. Entre los dispositivos de un sistema de comunicaciones por microondas tenemos los más básicos, los más elementales e importantes, que son antenas, los radios, los transmisores y receptores, las torres, los cables, el rack, el switch y otros. Entonces, en este esquema general de los componentes de un radioenlace, como podemos observar, en la parte superior están las antenas de alta ganancia. Aquí tenemos una implementación de un radioenlace en simple de punto a punto. Entonces tenemos las antenas que van ubicadas a un soporte o puede ser una torre, dependiendo de la ubicación, del tipo de transmisión, del tipo de punto a punto, que no necesite mucha altura para poder realizarla. Las líneas azules me dicen a mí el cable que están utilizando. En la parte inferior tenemos las ODU y abajo las IDU. Estas ODU o IDU pueden ir ubicadas en tres formas. Pueden estar al indoor, en la que toda la inteligencia de la red se instala en un armario o rack de comunicaciones. Entonces está la antena en la torre y se coloca una guía de onda hasta el armario donde están este sistema de inteligencia, que se conecta por medio de un cable ya de IF o de FO al rack, al Starlink, y luego a la red administrador del sistema. Entonces la otra es All Door, en donde contempla la instalación en un armario, pero ya un armario para exteriores que se instala en la torre. O sea, está la antena y detrás está el sistema ODU, y de ahí sale el cable de FO hasta el armario donde están los TX. El otro sistema es el Split Mode, en el que el IDU se ubica en el armario de telecomunicaciones rack, mientras que el ODU y la antena quedan expuestas y ubicadas en el exterior. El cableado de este tipo de comunicaciones es por medio de un cable coaxial. Bueno, compañeros, esta es una breve descripción de los componentes presentes en un radioenlace. Muy buenas noches, mi nombre es Edwin Yesid Pacasila Reina, soy del grupo 4 y esta es mi sustentación final para el curso de microondas. Entonces a mí me correspondió las características generales de una antena, los tipos de antena y IDO y ODU. Pues, comenzando, pues las características generales de una antena es que son como los sonidos de las ondas electromagnéticas, y pues la idea de estos era capturar, al principio era capturar tormentas y estar fenómenos eléctricos, y se componían de largos cables metálicos que se estiran con la ayuda de la cometa. Ya más adelante pues se descubrió que podían tomar pues podían capturar las ondas electromagnéticas y se comenzaron a utilizar para otras aplicaciones. Dentro de sus características más importantes tenemos pues el tamaño, pues dado que como cada frecuencia equivale a una longitud de onda, esta determina el tamaño de la antena, y a mayor frecuencia tenemos una longitud de onda menor y por lo tanto una antena pequeña. A menores frecuencias la longitud de onda crece y por lo tanto las antenas también. Otra característica es la impedancia, dado que cada equipo electrónico
genera una pequeña impedancia al conectarse con estos. Entonces la suma de todos estos resistencias, impedancias, es lo que se conoce como tal, como impedancia. Normalmente en radio se trabajan impedancias entre 50 ohms y en video 75 ohms. La ROE o la relación de ondas estacionarios es un desajuste o desacople producido por la impedancia que va al transmisor de la antena. Esta produce una potencia reflejada. Normalmente para saber si está presente esta ROE se utiliza un batímetro y pues en los valores normales un ROE superior a 1.5 watts ya se considera riesgoso porque puede producir daños en los transistores y en los componentes internos. Otra característica pues es la polaridad, básicamente porque las ondas electromagnéticas tienen dos modos de desplazarse, vertical y horizontal. Entonces para ayudarlas a capturar mejor las ondas pues se deben polarizar de acuerdo a la referencia que se va a utilizar. Las antenas que se polarizan verticalmente son las que emiten el campo pues de forma vertical y así mismo, y se colocan de esta manera en el mástil. Las de polarización horizontal se colocan de esta forma y el campo eléctrico se desplaza ahora horizontalmente. La otra característica es la directividad. Indica las zonas hacia las cuales las antenas emiten las ondas. Estos pueden ser omnidireccionales o direccionales. Las omnidireccionales irradian uniformemente a todas partes por igual. Crean una especie de círculo o esfera alrededor de la antena y se usan para señales de baja frecuencia como onda corta o AM. Por su parte, las antenas direccionales, la mayor potencia será en la dirección hacia la cual está dirigida la antena. Normalmente se usan para alta frecuencia como la onda FM. Otra característica es la ganancia, que es la relación entre la potencia que entra y la potencia que sale de la antena, con la potencia con la que sale la onda. Normalmente pues es una relación y se calcula pues como se observa con la fórmula y se expresa en dBs. Normalmente además de esto se utilizan unos aparatos que se conocen como repetidores. De estos hay dos tipos: repetidor tipo espejo, que es un reflector, que es una plancha metálica que se refleja la señal de las antenas receptoras y transmisores para esquivar los obstáculos que se presentan en la mayoría de situaciones o en la trayectoria. El otro tipo de repetidor es el back-to-back, que se usan normalmente para cuando hay un obstáculo que no puede ser evitado por la onda. Entonces se usa como se observa en la imagen, la antena A le envía al sitio B, ¿sí? Y esta devuelve al sitio B, dado que por ejemplo en la imagen hay una montaña que no permite una línea de vista entre A y B. Entonces se utiliza los repetidores para que pues haya comunicación entre A y C. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de antenas para los enlaces de microondas. Hay varios tipos de antenas. Las más relevantes en la banda libre son las dipolo multielemento, Yagi, panel plano y las parabólicas. Entonces, las antenas dipolo son una antena que se emplea para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia. Estas son las más sencillas desde la teoría, ya que consisten de dos elementos conductores rectilíneos colineales de igual longitud alineados en el centro. Como se observa en la imagen, ahí se puede ver que tiene dos antenitas lineales. El otro es las
antenas dipolo multielemento que constan de varios elementos dipolo, como se observa en la imagen, y que pues cuenta con un patrón de elevación azimut similar al dipolo simple, pero con la diferencia de que entre la direccionalidad de la antena en el plano de elevación y el incremento de ganancia es debido a múltiples elementos. En las antenas Yagi, estas se componen de una regla de elementos independientes de antena, donde solo uno de ellos transmite las ondas de radio. El número de elementos específicamente, el número de elementos directores determina la ganancia y la directividad. Entonces son muy configurables estas antenas. Las antenas no son tan direccionales como las parabólicas, pero son más directas que las de antenas de panel plano. Como ahora vamos a ver, las antenas de panel plano constan de un panel, ¿sí? Que es literalmente plano de forma cuadrada y que parece un parche, ¿sí? Estas son muy direccionales, ya que la mayoría de su potencia radiada es en una sola dirección, ya sea en el plano horizontal o vertical. El otro tipo son las antenas de ranura. Estas cuentan con características de radiación similares a las de los dipolos, tales como patrones de elevación y azimut, pero su construcción consiste solo de una ranura estrecha con un plano. Las antenas de ranura proveen poca ganancia y no cuentan con alta direccionalidad, como evidencian sus patrones de radiación y sus dipolos. Por último, en los tipos de antenas está la antena microstrip. Estas antenas pueden ser hechas para emular cualquiera de los diferentes tipos de antena antes mencionados. Debido a que son muy manufacturadas con pistas en un circuito impreso, pueden ser muy pequeñas y livianas. Esto tiene como costo no poder manejar mucha potencia, como es el caso de otras antenas. Además están hechas para rangos de frecuencia muy específicos, aunque su aplicación, como ahorita en el momento, está altamente utilizada, por ejemplo en los dispositivos móviles, tabletas, celulares. Entonces son bastante utilizadas ahora en el momento. Ahora, para ver los diferentes tipos de torres, se utilizan para cubrir grandes distancias y ayudar a que las señales pues lleguen muy lejos. A través del medio de repetidores, las cuales amplifican y redireccionan la señal. Es importante destacar que los obstáculos pueden ser salvados a través de reflectores pasivos, como los que vimos anteriormente. Entonces, dentro de los diferentes tipos de torres, comenzamos con el tipo torre A, que es una torre angular cuadrada de 4 patas y es autosoportada. Están diseñadas para alturas entre 20 a 100 metros y pueden ser transportadas en contenedores. Normalmente se pueden adaptar para bastantes tipos de aplicación, entonces son bastante versátiles. Las torres tipo E cuentan con 3 patas y son autosoportadas. Están construidas de elementos angulares y triangulares diseñados sobre un patrón base triangular. Esta torre de comunicaciones se optimiza para cargas medianas y pesadas, generalmente utilizada para sitios celulares estándar. Estas torres están diseñadas para altura entre 20 hasta 70 metros. Las torres tipo MX lo que cuentan es con una celosía que tiene como esa forma, como una X, y están construidas con patas y elementos tubulares y elementos de soporte tubular. Estas torres están diseñadas para alturas de 20 hasta 80 metros. Luego siguen las torres tipo G, que son especialmente para telecomunicaciones. Cuentan con 4 patas, es autosoportada y construida en elementos tubulares triangulares. La torre G está diseñada para cargas medianas y pesadas y cuenta con fácil acceso por escaleras a las antenas y el equipo montado. La torre G es apropiada para sitios de radares, torres de vigilancia, control de incendios, etc. Estas torres están diseñadas para alturas hasta de 50 metros. Luego sigue la torre apisotada, que es que tiene forma triangular, tiene un diseño resultado de celosía y están fabricados de elementos tubulares, sólidos triangulares, diseñados para cargas ligeras y medianas. Por ejemplo, aquí, como se observa, es
es una serie M del sitio donde la tomé, y es perfectamente adecuada para sitios celulares y estaciones de radio y TV. Estas torres están diseñadas para alturas de 20 hasta 150 metros. Por último está la torre monoposte con brida. Es un monoposte de 18 caras que alcanza una altura hasta de 60 metros. Están fabricados en secciones huecas de acero atornilladas con bridas. La serie FLN está diseñada para cargas medianas y pesadas, generalmente utilizable para sitios celulares de uno o varios operadores. Estas torres están diseñadas por altura de 15 hasta 60 metros. Terminando un poco la exposición, continuamos con la unidad de interior IDU. Esta unidad lo que hace es acondiciona y transporta las señales de datos del usuario y de control, monitorea y controla la operación del radioenlace, suministra a la FAUDU la potencia de una señal modulada de IF y una señal de telemetría. Las funciones básicas de la IDU son, entre otras, modulación y transmisión hacia la ODU, demodulación y entrega de datos al usuario, multiplexación, preparación de protocolos e interfaces, telemetría y gestión, alimentación de energía a la terminal de radio. La unidad de interior ODU realiza la conversión de frecuencias, amplificación, filtrado y acoplamiento de la antena, suministra a la IDU una señal de IF y una señal de telemetría para control y monitoreo. Sin embargo, en algunos casos las dos unidades pueden estar incluidas en una única unidad interna que contiene todos los elementos para la realización de las funciones que hemos descrito. Las funciones básicas del lado son, entre otras, la conversión entre frecuencias RF y RF, amplificación de potencia y de bajo ruido, control automático de ganancia, entrega y recepción de señales. Bueno, esto ha sido todo por mi presentación. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Juan Manuel Ortiz y vengo también a hablarle acerca de los temas que se encuentran en la unidad 2 y 3 referentes a la interfaz IDU-ODU y también a las aplicaciones por microondas relacionado en los enlaces terrestres. Bueno, en cuanto a la interfaz IDU-ODU, en términos básicos es el cable que nos va a permitir la conexión entre las dos unidades. Es el que nos va a permitir la transmisión de la señal que va a recibir la antena o que va a transmitir la antena. Y generalmente se utiliza el cable tipo RG8 como el que estamos viendo en la figura, un cable coaxial. Este cable va a tener unas características de pérdidas máximas. AFI, que es la frecuencia intermedia, que generalmente está en el orden de los 30 decibelios. Vamos a hablar también de una impedancia nominal, que va a estar por el orden de los 50 ohmios. También una máxima resistencia de bucle, que está también en un máximo de 5 ohmios. Vamos a también a ver el tipo de cubierta del cable, la respuesta en frecuencia y también el tipo de conexión a tierra. Vamos también a hablar de unas condiciones para realizar el montaje y la conexión de este tipo de interfaz, y va a estar relacionada a la distancia que haya entre las unidades, entre la unidad IDU y la unidad ODU. Entonces, si es una distancia inferior a 120 metros, vamos a tener el uso de un cable tipo 5D con conectores tipo N, como el que vemos en la figura, a ambos extremos. Si la distancia está entre 120 metros y 180, entonces vamos a utilizar un cable RG8U con los mismos conectores en sus extremos. Y finalmente, si es una distancia entre 180 y 300 metros, vamos a utilizar entonces un cable coaxial de media pulgada con el mismo tipo de conectores. Además, este tipo de conexiones tiene unas variantes. La variante Al-Indur, la Al-Obdur y la Split Mode. La Al-Indur es cuando las dos unidades, tanto la IDU como la ODU, se instalan en el interior y tan solo la antena se instala en el exterior. Es un tipo de instalación muy recomendado en el caso de que el mantenimiento es
muy fácil debido a que las unidades se encuentran en tierra y no van a estar en altura. En cuanto a la variante al-Obdur, bueno, es cuando las unidades se encuentran en el exterior, van a estar en montaje directo con la antena. Y en cuanto a la split mode, este tipo de montaje es cuando tenemos la unidad ODU contigua a la antena y la IDU vamos a tenerla en un armario en tierra. Bueno, en cuanto a las aplicaciones por microondas, las principales vamos a tener los enlaces terrestres y los enlaces satelitales. ¿Sí? Lo que nos compete en esta sustentación va a ser los enlaces terrestres. En cuanto a los enlaces terrestres, entonces vamos a tener nosotros siempre la pregunta de cómo se va a diseñar un radioenlace. Entonces tenemos que en el diseño de los radioenlaces es una disciplina que va a involucrar una serie de cuestiones como la elección de la banda de frecuencia, el tipo de antena, los equipos de radiocomunicaciones, el cálculo del balance de potencias, la estimación de los niveles de ruido, interferencias, mejor dicho, una infinidad de factores que pueden afectar la comunicación de nuestro radioenlace. Herramientas, por ejemplo, como los mapas, las fotografías, resultan claves también para la elección de los emplazamientos. El tipo de geografía, de topografía es fundamental. Los posibles obstáculos que vayamos a encontrar en la línea de vista de las dos antenas que vamos nosotros a utilizar en el radioenlace. Entonces, la planificación inicial de los radioenlaces va a depender de todos estos factores. Y dependiendo de esta muy buena planificación es que vamos a conseguir que nuestro radioenlace funcione y que brinde las características de diseño que nosotros queremos tener. Bueno, en esta parte nos vamos a ver enfrentados nosotros a una parte teórica y a una parte práctica en el diseño del radioenlace. Por un lado, en la parte teórica hay que tener presente cálculos como, por ejemplo, las pérdidas en el espacio libre, la zona de Fresnel, las líneas de vista, las pérdidas que hay en los conectores, pérdidas del cable, los cálculos también de las alturas de despeje, las atenuaciones que podamos tener por gases atmosféricos y también por lluvias. Entonces, se debe tener en cuenta todo este tipo de factores que nos van a incidir. Y también ya llevado a la práctica, debemos valernos también de herramientas, por ejemplo, como las calculadoras de radioenlace, estos softwares que pueden ser libres o licenciados, que nos van a servir porque tienen infinidad de cartografías de los terrenos, de los edificios aledaños, entonces nos va a facilitar en el tema del diseño. Herramientas también, por ejemplo, como Google Earth, que nos va a permitir tener un cálculo más acertado en las coordenadas de cada una de las antenas de nuestro radioenlace, nos va a permitir hacer nuestro perfil de elevación. Entonces son herramientas importantes, así que la conjugación de ambos nos va a llevar al éxito y a tener presente de que los cálculos que más se aproximen son los que nos van a servir más en terreno para no tener después problemas con el funcionamiento del radioenlace. Bueno, estos temas ya enfocados en el proyecto que se ha venido realizando, se puede decir que la interfaz que se utilizó para este proyecto es el cable RG8. El RG8 porque fue el recomendado por el fabricante de la antena y del radiobase que escogimos, que fue una antena y una radiobase de la marca Ubiquiti, debido a que el fabricante nos indicaba que es el ideal para transportar ese tipo de datos y señales que se van a utilizar con estos equipos. Nos hablaba también de que es ese tipo de enlace, de interfaz, es muy bueno y resistente a los cambios climáticos, tiene un buen recubrimiento para poder precisamente montarse en exteriores
y también que puede manejar condiciones meteorológicas duras como las que se pueden obtener en el montaje. En cuanto al tipo de conexión, nos tomamos la variable Alindur porque nos pareció muy llamativo el tema de tener las unidades en tierra y que se les pueda realizar mantenimiento sin ningún problema con el tema de la altura. Se trabajó también, por ejemplo, con la banda de 5.8 GHz porque es una banda no licenciada que nos va a permitir trabajar sin interferencias. Se tuvieron en cuenta también cálculos como la pérdida del espacio libre, las líneas de vista, pérdidas en los conectores, pérdidas del cable. También se hizo el cálculo de las alturas de despeje, la atenuación por absorción de gases atmosféricos y la atenuación debido a las lluvias. Una vez realizados esos cálculos, en nuestro presupuesto de potencia observamos en primera instancia de que la potencia era una potencia menor a la que necesitábamos. Necesitábamos una mayor potencia y que íbamos a tener efectivamente problemas en la transmisión. Estos datos los ingresamos luego al software Radio Mobile, que efectivamente nos verificó, efectivamente nos constató de que la señal era una señal que iba a tener problemas. Entonces pudimos observar en nuestro indicador de la señal, de la fuerza de esa señal, vimos que estábamos a la mitad, y también en la parte de la recepción relativa, el software nos indicó que estábamos por debajo, menos 12.9 decibelios. Entonces era necesario el cambio de alguno de los elementos o de la frecuencia en su defecto. Vimos más viable el cambio de la antena. Observamos que escogimos en primera instancia una antena de una ganancia de 10 dBi. Entonces analizamos que podíamos tomar una antena con una mayor ganancia sin necesidad de que afectáramos los demás equipos ni cambiar la frecuencia. Por eso nos decidimos entonces por el cambio a una antena de plato, antena parabólica, que nos representara una ganancia de 30 dBi, con lo cual constatamos efectivamente que íbamos a estar dentro del margen de la recepción, del nivel de recepción, que está más o menos entre menos 40 y menos 70 dBm. Entonces obtuvimos menos 68.9 y observamos efectivamente que nuestra recepción relativa ya es una recepción positiva, está por encima de lo que se necesita, y efectivamente en nuestra señal de transmisión y nuestra señal de recepción mejoró considerablemente. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Álvaro Camacho y voy a estar hablando del tema 2 de la unidad 3, que son enlaces satelitales. En primer lugar, decir que un satélite es un repetidor radioeléctrico ubicado en el espacio, el cual recibe señales generadas en la Tierra. Estas señales las amplifica y las vuelve a enviar a distintos puntos de la Tierra. Cuando hablamos, por ejemplo, de una red satelital, entonces nos referimos al conjunto de antenas, satélites y equipos electrónicos que están interconectados entre sí, de modo que pueden compartir información entre lugares distantes, en los cuales generalmente no hay acceso vía terrestre o es muy caro implementar medios guiados para la comunicación. Estas transmisiones de datos de forma satelital se hace haciendo uso de radiofrecuencias que se amplifican y se envían a un determinado satélite. Este las recibe, las procesa y las retransmite hacia otras antenas terrestres. Ellos trabajan en el rango de frecuencias entre los 3 y los 30 GHz. Hay un tiempo de demora aproximado de 250 milisegundos para la propagación de estas señales, y esto se conoce como retardo. O sea, el tiempo que pasa entre el envío de la señal y la recepción de la misma después del satélite.
Los efectos atmosféricos afectan los satélites y también necesitan de una potencia de transmisión alta. Las principales aplicaciones para las comunicaciones satelitales son los servicios de telefonía básica, telefonía móvil de tipo marítimo, aeronáutica también, emisión de video y sonido, por ejemplo como DirecTV, Sky, meteorología, exploración de la Tierra y del espacio y transmisión de datos vía satélite. Vamos a hablar ahora de los elementos básicos de un enlace satelital. Tenemos en primer lugar el enlace de subida o uplink, el transpondedor, que sería el transponder, y por último el enlace de bajada o downlink. Entonces vamos a hablar primero del uplink. Es la trayectoria de la señal desde la estación terrestre hacia el satélite. Entonces este se encarga de modular una señal de frecuencia intermedia que está en la banda base, o sea aquí, que puede ser en FDM, PCM, TDM, y la modula a FM, PSK o QAM. Esta señal pasa por un filtro pasabandas y enseguida por un convertidor ascendente, que es este equipo aquí, que tiene un mezclador, también un filtro pasabandas y un generador. Y este se encarga de convertir la señal de frecuencia intermedia a RF. Por último, esta señal pasará a un amplificador de potencia o HPA, que está aquí al final, y este le dará la potencia suficiente para llegar hasta el satélite. En el transponder, entonces, se recibe la señal que salió de la estación terrena, aquí a 6 o a 14 GHz. Esta la conduce por un filtro pasabandas para limpiar el ruido que la señal adquirió durante la trayectoria de subida. Este también sirve para seleccionar el canal por el cual va a llevar o conducir la señal durante el periodo que anda en el satélite. O sea, cada transpondedor cuenta con un canal. Y después de ello pasa por un amplificador de ruido bajo y un desplazador de frecuencia. Este tiene la función de convertir la frecuencia de banda alta de subida a banda baja de salida. Y finalmente la señal pasa por un amplificador de baja potencia, o sea un Traveling Wave Tube, que amplifica la señal de RF para el enlace de bajada. Se filtra nuevamente esta señal y se envía a la respectiva estación terrestre. Por último tenemos el enlace de bajada o downlink, que recibe la señal desde el satélite hacia la Tierra. El receptor de la estación terrena tiene también un filtro pasabandas. Este limita la potencia de entrada para que pueda ser entregado al amplificador de bajo ruido, y posteriormente esta señal vuelve a cambiar de RF a frecuencia intermedia a través del convertidor descendente, y después de allí se demodula la señal que venía en FM, PSK o QAM para pasarla otra vez a banda base, a la señal original. Ahora hablemos sobre la calidad de los radioenlaces. Tocaremos lo que es la indisponibilidad, la tasa de error de bits, la fidelidad, el rendimiento y el threshold. En primer lugar, la indisponibilidad hace referencia a lo que sucede cuando la señal recibida no alcanza el nivel de calidad mínimo exigido, y esto resulta en un aumento muy significativo de la VER o de la tasa de error de bits. Esto quiere decir que existe una interrupción del servicio, ya que el demodulador no puede recuperar correctamente la señal que está siendo transmitida.
Las causas de estas interrupciones pueden ser muy diversas, pero se pueden destacar principalmente el ruido externo, las interferencias, atenuación por causa de la lluvia, desvanecimiento de la señal o fallos e incluso averías en los equipos. Entonces aquí en la tabla vemos cómo funciona. Hay un tiempo de medida y una potencia recibida en dBm. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos la sensibilidad del receptor y hay un margen de desvanecimiento, el margen de seguridad en el cual el receptor es capaz de entender la señal que se envía. Y si viene dentro de este margen, perfecto. Pero si se sale de ese margen, entonces podemos decir que tenemos un tiempo de indisponibilidad del radioenlace. Este se mide a través del porcentaje del tiempo de indisponibilidad sobre el tiempo de prueba. De esa manera se conoce pues verdaderamente la indisponibilidad. Generalmente esta se mide cuando es superior a los 10 segundos. Ahora, la tasa de error de bits es una relación entre los bits recibidos con errores y la cantidad total de bits recibidos durante un periodo de tiempo. Este se expresa en múltiplos negativos de 10. Aquí tenemos un ejemplo de una transmisión. Si decimos que una transmisión tiene un verde 10 a la menos 9, significa que de cada 1000 millones de bits recibidos, uno de esos bits tiene un error. Este indicador del VER es muy valioso porque expresa si un determinado conjunto de datos tiene que ser retransmitido por causa de algún error. Un VER muy alto significa que hay que disminuir, por ejemplo, la tasa de envío de datos para que esa relación disminuya. Si el VER es bajo, es un indicador de que la transmisión y la recepción de los datos es óptima. Hablemos ahora de fidelidad, que también tiene que ver con la calidad del radioenlace. Este aspecto ya hace referencia a microinterrupciones y degradaciones ligeras y breves de la señal. Entonces no podemos confundirla con indisponibilidad, porque la indisponibilidad es cuando ya son más de 10 segundos. La fidelidad es entre 1 y 10 segundos. Esta también afecta la nitidez o la claridad de la señal recibida. Se producen errores en los bits transmitidos. Y cuando la pérdida de calidad corresponde a un tiempo corto, precisamente estamos hablando de la fidelidad. También se mide considerando el porcentaje de tiempo en el que hay una tasa de error de bits por encima del determinado umbral. Y se mide se realiza este tipo de medida en épocas más desfavorables para el radioenlace. También podemos hablar del rendimiento, de performance, que es lo mismo que la calidad. Y entonces consideramos los dos aspectos anteriores, indisponibilidad y fidelidad. Hay que considerar que la calidad representa el grado en el que el radioenlace estará en condiciones de proporcionar el servicio para el que se ha diseñado. Entonces es importante tener en cuenta que para hacer este tipo de medidas hay que establecer un periodo determinado para hacer esa evaluación, de modo que no se distorsionen los valores medidos. Entonces, lo más habitual es limitar este tipo de medidas a los periodos de disponibilidad del enlace, de acuerdo con las reglas y la normatividad establecida por la UIT. Las causas de no calidad, o sea, que no haya calidad en los enlaces, es por los efectos de desvanecimiento, por errores en los equipos, como lo mencionamos anteriormente, ruido térmico en los receptores, el viento. A veces el viento hace que se desplacen los ejes de las antenas porque no están correctamente fijas en la torre, y entonces hay errores de apuntamiento y no se envía la señal de forma adecuada. Las interrupciones del servicio se pueden dar por un periodo de tiempo largo, o sea, superior a los 10 segundos. Entonces hablaríamos de indisponibilidad, o un periodo de tiempo de corto entre 1 y 10 segundos, que sería fidelidad.
la calidad de disponibilidad y calidad de fidelidad. Por último, el threshold, que es la mínima potencia de recepción necesaria para que el demodulador trabaje dentro de los parámetros de la calidad, siendo las probabilidades de error más utilizadas en los radioenlaces digitales. Esto se realiza en función del parámetro normalizado W. Entonces aquí vemos es la relación entre la energía por bit de la amplitud máxima de la portadora sobre la densidad del ruido, o también la relación entre la potencia recibida sobre la constante de Boltzmann por la temperatura de referencia, que generalmente es 290 grados por un factor de ruido, y la velocidad binaria. También hablaremos en esta sustentación sobre los dispositivos de medición, que sería el último tema de la unidad 3. Hablaremos del analizador de espectros, el volómetro, el analizador de redes vectoriales, el analizador de redes escalares y el medidor de radiofrecuencia. Entonces, en primer lugar, el analizador de espectros es el más común en las telecomunicaciones. Es un equipo de medición que permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales de un rango de frecuencias determinado en la entrada del dispositivo. Puede ser cualquier tipo de señal de ondas eléctricas, acústicas u ópticas. Él mide todas las componentes espectrales. También tenemos el volómetro, que mide la cantidad total de radiación electromagnética que viene de un objeto en todas las longitudes de onda. Entonces él realiza una medida a través de una medida que toma de la temperatura del detector iluminado por la fuente que se está estudiando. Tenemos en tercer lugar el analizador de redes vectoriales, que es un instrumento de medición de señales electrónicas, usualmente de radiofrecuencia. Reemplaza al analizador de espectro como un instrumento de medición para los diseñadores. Es ideal para las medidas de señales rápidas, de banda ancha o de espectro extendido. Entonces es una gran herramienta también. También contamos con el analizador de redes escalares, que es un equipo que ya mide impedancia y características de transmisión, como por ejemplo la pérdida de retorno. En términos de funcionamiento, este dispositivo es igual al analizador de espectros en combinación con un generador de señales. Entonces él tiene esos dos sistemas en uno solo. Y el medidor de radiofrecuencia, que él sirve para medir los campos electromagnéticos, la potencia de los campos electromagnéticos, la radiación de la antena de la base de la estación de telefonía móvil, por ejemplo, la potencia de radiofrecuencia para transmisores. También sirve para detectar instalaciones de redes LAN, Wi-Fi inalámbricas, aplicaciones también de comunicaciones inalámbricas de todo tipo, como TDMA, GSM y fugas en las microondas. Aquí tenemos la bibliografía en la cual se trabajaron todos estos temas, y muchas gracias por su atención.